Bueno, realmente no voy a desarrollar todo ese pasaje porque así como lo hago yo estaría como 3 meses seguidos solo en eso. Pero sí queremos enfocar un tiempo para hablar de matrimonio principalmente. ¿Por qué? Una de las cosas que está en juego en los últimos tiempos es el tema del matrimonio. Todo va cambiando, las cosas van haciéndose diferente. Hay instrucciones bíblicas, por supuesto, pero la iglesia misma está enfrentando ese desafío de cómo hacer que el matrimonio se mantenga, cómo seguir adelante. Les decía a unos jóvenes hace unos días que nuestra preocupación con el tema del matrimonio es que no se dé lecciones, no es que no se dé lecciones, no es que no haya consejería. Es que el tema es que lo oímos, pero no estamos tan interesados. Será por el afán de quererse como casar más que cumplir las responsabilidades del matrimonio, o desesperaciones de la muchacha, desesperaciones del muchacho, presiones de la iglesia, presión social, presión familiar, conveniencias en el camino. Uno no sabe cuántas cosas podrían llevar a un matrimonio. Y se necesita realmente estar entendiendo una cosa. Si no dijera otra cosa esta noche, es que debemos seguir teniendo en consideración que cualquier matrimonio que se realice debe estar contemplando muy en serio la voluntad de Dios. Porque es difícil, triste y lamentable después pensar que uno no lo hizo en la voluntad de Dios. Cuando uno no lo hizo en la voluntad de Dios y ocurren muchas cosas en el camino, entonces uno empieza a darse cuenta de que no fue tan obediente a lo que Dios dice. Que se propuso hacer algo y lo hizo, y aún hasta oró, porque para estos temas la gente ora. Sin embargo, la oración es una oración de repente ya echa la hoja y decirle a Dios: mira, ponémele el sello aquí porque yo ya oré por esto. Dame el visto bueno. Como que Dios tiene la responsabilidad de darnos el visto bueno de las decisiones que nosotros estamos tomando. Todos pudimos haber caído en ese tipo de cosas. Algunos hemos sido librados por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Porque si fuera por nosotros, como yo les digo, si fuera por uno cuando llega a la iglesia, por un lado lo persiguen las muchachas o uno las persigue a ellas. Porque ahí viene un nuevo, dicen las muchachas, hay que ver cómo se porta. Pero cuando entra una muchacha a la iglesia, todos los ojos de los muchachos también están: creo que ahí viene la voluntad de Dios para mi vida. Entonces todo el mundo como que tiene esa tendencia, esa sensación de que por medio de la iglesia, principalmente en la iglesia local donde uno está, Dios va a proveer la persona que se necesita para que sea su compañía. Todos tuvimos, bueno, yo digo todos, pero puede ser que ustedes no, pero tuvimos nuestros propios fracasos en ese tema, de pensar que estábamos en la voluntad de Dios y de repente un machetazo, todo se acabó, y a llorar y a seguir esperando la voluntad de Dios. Creo que muchos han sufrido ese tema. Alguien puede contar la historia diferente, decir: gracias a Dios yo, la novia que tuve, con esa me casé. No anduve buscando por todos lados. Ahí Dios me dio la oportunidad de hacerlo. Y qué bueno, porque eso es lo que se espera. Se imagina uno con tanta experiencia de noviazgo, llega experto con la última novia con la que se casa, pero ¿experto en qué? Puede ser que ya en mentiras, ya fogueado en maldad y en tantas otras cosas que puede haber hecho en el camino. Entonces este tema sigue siendo vigente, sigue siendo necesario tratarlo, sea en clases de matrimonios, en clases de dominicales, en cualquier momento. Por supuesto que no tenemos que sacar aplicaciones de la familia por cada versículo que encontramos en la Biblia, porque todo tiene su contexto, todo está en su contexto. Todo el tema de la familia, del matrimonio, está pero bien trazado en la Biblia. Somos nosotros los que no lo vemos, pero en la Biblia está bien trazado cuál es el plan de Dios. Nos encontramos entonces con personas imperfectas, incapaces de repente de llevar adelante el plan de Dios.
Nosotros tenemos nuestras propias decisiones, nuestros propios contextos familiares. Sí entendemos que debemos glorificar a Dios. Hasta hemos tenido el testimonio de padres que nunca se separaron y la fidelidad de un esposo la hemos tenido. Sin embargo, cuando se trata de nosotros, no pensamos en la gloria de Dios, sino pensamos en que tenemos derecho. Todos tenemos derecho. No, pues si yo tengo derecho a equivocarme, le grita una jovencita a su mamá. ¿Y vos no te fuiste con mi papá? Pues, ¿ah? Y no deja de ser cierto, ¿verdad? Pero vos tuviste un montón de novias y hasta, mejor no hablemos de eso. Y ya le ponen a uno el paro, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de las caídas, de las derrotas que los padres pudimos haber tenido, realmente la palabra de Dios ahí está. Y la palabra de Dios, si lo que no salió bien por la desobediencia, también lo sufrió en carne propia cada quien. Tuvo sus propios dolores, sus propias penas, sus propias frustraciones, y al punto que solo por la misericordia de Dios todavía se mantiene en el camino de Él. Porque si fuera por nosotros, realmente no hubiéramos glorificado, no glorificaríamos a Dios con nuestras decisiones. Somos muy duros, muy contra la palabra de Dios en ese punto. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó perfectos, capaces de alcanzar los propósitos que Él había establecido. O sea, Dios les dio la medida perfecta a ellos, capaces de glorificarlo a Él, porque fueron creados para la gloria de Él. El ser humano es creado para la gloria de Dios. El ser humano no es, digamos, el varón que se casa para ser el héroe y que lo glorifique la esposa y que lo tenga en un alto pedestal y que le haga un trono para que se siente cada vez que llega a la casa. No, ambos capaces de alcanzar los propósitos que Él había establecido. Y nosotros también hoy podemos alcanzar los propósitos establecidos por Dios, no porque somos tan buenos, sino por Cristo Jesús. En Cristo es que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. En Cristo es que podemos fomentar la armonía, la unidad en la familia. Pero por nosotros no hay capacidad. Rebeldes, desobedientes, nosotros hacemos lo que nos parece bien y salimos del camino. A veces el Señor nos tiene que, con una varita, darnos un poco duro y hacernos entrar al camino. Igual que el hombre, la mujer fue hecha capaz de integrarse sin dificultad a la vida a la vida de su marido. Dios creó a la mujer con toda esa capacidad. Por lo tanto, es capaz de incorporarse al plan de su creador. El hombre capaz de seguir el plan de Dios, la mujer por su parte capaz de seguir el plan de su creador. En el corazón de Dios lo que hay es la intención de ser glorificado por medio del hombre y de la mujer. Dios quiere gloria para Él. Por lo general o lo común, nosotros pensamos que nos casamos para nuestra gloria, para nuestra felicidad, para caminar en el mundo sin tener tropiezos, pero realmente el fin fundamental, principal de un matrimonio sigue siendo la gloria de Dios. No es que yo me sienta bien o que ella se sienta bien, es la gloria de Dios. En consecuencia de buscar la gloria de Dios, por supuesto que creo, y así será, nos vamos a sentir mejor en una vida matrimonial. Vamos a orar un poquito antes de seguir hablando de esto. Padre, en el nombre de Cristo Jesús estamos. Estas charlas, estas pláticas, Señor, pues queremos tenerlas con propósitos definidos de que tú seas glorificado en la vida de cada familia. Y entendemos, Señor, que muchas de las cosas que han pasado en la vida de muchos de nuestros hermanos y familias, ya no podemos retroceder y decir vamos a volver a rearmar esto. Entendemos que muchas de las decisiones, Señor, ya se tomaron. Sin embargo, tenemos que caminar hacia adelante como iglesias también, apreciar incluso a los que han tenido esos problemas, esas dificultades, que pensando que estaban haciendo tu voluntad, se introdujeron a las aguas de un matrimonio y después la situación no fue tan fácil para ellos.
Y no podemos, Señor, como reconstruir cada pedacito, pero sí podemos, Señor, cambiar incluso nuestras actitudes, tanto de unos para verlos a los hermanos que pasan por esas crisis, como que ellos también para que puedan tener comprensión de la situación de ellos y enfocarse, Señor, seguir tu voluntad, seguir en el camino que tú les sigues marcando en sus vidas. Nosotros no podemos determinar, Señor, qué debe hacer cada quien. La tarea nuestra es muy diferente. No podemos dar órdenes, aún cuando la Biblia dice algo, nosotros mismos no podemos dar órdenes, pero las órdenes de tu palabra son las que debe conocer cada quien. Oramos para que sigas ayudándonos. Hemos visto en el mundo, estamos viendo en el mundo mucha situación que destruye la familia. El mundo está en un camino hacia el abismo. El principal núcleo de sostenimiento para la sociedad, la familia que tú creaste, no está siendo bien vista ahora. Las nuevas generaciones están pensando que no deberían ni siquiera pensar en formar una familia. Algunos piensan que sería tener un tiempo de libertad y vivir libres y hacer lo que bien les convenga sin tener que responder a nadie por sus actos. Sin embargo, todos un día, en algún momento, nos vamos a confrontar con la autoridad tuya. Por eso es necesario que conozcamos, que sigamos aprendiendo juntos, que aprendamos a amar a quienes han tenido sus propios fracasos, que aprendamos a entenderlos, porque si en la iglesia no encuentran el aprecio de hermanos en Cristo, si los que conocemos de tu amor no podemos verlos como tú los ves, entonces no habría manifestaciones de un verdadero amor cristiano en nosotros. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes. No queremos tampoco seguir viendo caídas en los matrimonios. No quisiéramos eso. No esperamos eso, solo esperamos que tú seas, Señor, trabajando en cada familia, trabajando en los que ahora están en procesos de recién casados, a los que están en procesos o piensan que van a casarse. Oramos, Señor, para que puedan tomar buenas decisiones. Como les decimos, hasta el último día, todavía hay que seguir pensando en la voluntad de Dios. Todavía hay que seguir pensando si ese es el camino que Dios trazó. Por eso, Señor, en tu mano encomendamos a cada familia, a cada nuevo matrimonio jóvenes. Oramos para que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra de comprensión en cuanto a esto. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy también es Día Internacional de la Mujer, ¿va? ¿O nacional? Es que como hay tantos días de la mujer que yo no sé. Para mí el Día de la Mujer es el Día de la Madre también. Y como a los hombres, en el Día del Hombre nadie se da cuenta. Y hay un Día del Hombre, como no sé qué, es como en noviembre, si mal no recuerdo. Pregúntele a doña Google a ver qué les dice, va a ver que les va a decir Día Internacional del Hombre. El día de todos los... sí, el Día de los Finados es el Día del varón. Bueno, el Día de todos los santos. Bueno, de algunos santos. Entonces, bueno, felicitar a las hermanas hoy. Algunas de las cosas que se mencionarán resaltan incluso el plan de Dios para con la mujer. Porque en el matrimonio, como por lo general siempre se piensa que Dios lo hizo pensando solo en el varón, pero realmente Dios pensó en su gloria. El matrimonio no es Dios pensó para bendecir al hombre, sino Dios pensó en su gloria. Por eso hay matrimonio, porque Dios quiere ser glorificado en el matrimonio. El diseño del matrimonio es para mostrar la gloria de Dios en la tierra. Dios diseñó al matrimonio para mostrar su gloria en la tierra. No sé si ustedes y yo hemos pensado en eso, o si hemos estado viendo el matrimonio de esa forma, porque nosotros vemos tantas novelas, tantas películas, y por lo general en nuestras mentes existen ya otras ideas con relación
al matrimonio. Por eso los finales de las novelas son más o menos así, y se casaron y fueron finalmente felices o fueron eternamente felices, que es una mentira porque realmente no podemos ver que hasta ahí se dieran las cosas. Pero lo interesante es que Dios creó al hombre y lo puso en un lugar con todo lo que pudiera necesitar para una vida digna. Cuando decimos creó al hombre, estamos hablando de creó a ambos, hombre y mujer. Alrededor de ellos había una creación maravillosa, y hablamos primero de Adán. La compañía de miles de animales creados por el Padre. No surgieron como larvas ahí. Todos los animales fueron creados por Dios, y el hombre tampoco fue una larva o un pez que después se hizo lagarto y después se paró, se hizo mono y después se botó la cola y se hizo hombre. Realmente toda esa creación de Dios, la mano poderosa de Dios actuando en su creación, miles de animales. Sin embargo, Adán en aquel espacio, en aquel tiempo, en aquel momento de su vida, había soledad para él. Adán estaba solo. No estaba solo, había miles de animales, pero estaba solo. Además, Dios estaba con él. Dios ahí estaba, Dios estaba en una interrelación permanente con Adán. Pero no había satisfacción para Adán. No tenía satisfacción en saber que había una comunión con Dios, y no tenía de ver toda la creación de Dios, y que humanamente hablando no le faltaría nada porque quería comer, ahí había comida, de todo había ahí. Entonces el plan de Dios, como lo sabe todo, contempló la creación de una ayudante, una compañera de vida para el varón. Y aparece en la escena la mujer. Dios ayudó a Adán para que como hombre pudiera cumplir las expectativas de su creador. Adán no podía glorificar a Dios porque estaba pensando en su soledad, en su preocupación personal. Así que Dios trae a Eva, y ambos fueron creados en igualdad de condiciones. Ambos fueron creados en igualdad de condiciones. Pero a Adán le cayó la responsabilidad de tomar la cabeza del plan que Dios organizó para glorificar su propio nombre. Así que es voluntad de Dios, decisión de Dios, poner a este varón como el jefe de la primera familia. El jefe de la primera familia se llamó, ¿cómo se llamó? Adán, sí, con más ganas. Adán. Por su parte, la mujer tuvo toda la capacidad para ayudar que ese plan se fuera cumpliendo por parte de Adán. O sea que son socios. Hay que glorificar a Dios. Este hombre solo no puede, necesita una socia, y Dios crea a Eva. Ella, como ayuda idónea, estaba siempre cerca de su marido. Podemos pensar que apoyaba, servía a su marido, estaba como compañía ideal para él ahí en medio de aquella creación inmensa. La responsabilidad de servir venía en el diseño de la mujer también. O sea, Dios nos crea, nos diseña. No es una creación ahí, vamos a tirarlos y a ver cómo se defienden. Hay un plan, un propósito, hay un proyecto en todo esto. La mujer fue creada por Dios con grandes capacidades para servir. La equipó para servir. Dios nunca nos capacita a nosotros para tomar el mando de las cosas, por cierto. Ni al hombre ni a la mujer para ser como los soberanos sobre cada una de las cosas. Sí, Dios capacitó a la mujer para servir, pero no la capacitó para tomar el mando, porque había establecido a un jefe de la familia. Servir no nos da la oportunidad para gobernar o someter a otros. Se piensa que desde el principio, desde la caída,
la mujer quiso tomar el control del asunto. O sea que desde el principio viene una batalla entre el hombre y la mujer. La mujer quiso de alguna manera que Adán satisfaciera sus caprichos. Pero Dios había establecido las reglas. Nos equivocamos al pensar que las mujeres son débiles. ¿Son débiles las mujeres? Bueno, ellas dicen que no, pero los hombres, ¿qué dicen? Porque como este es un asunto de empezar a discutir. Las mujeres no son débiles. Y ellos le dicen, lo vamos a poner a tener un parto, a ver si es cierto que es fuerte usted. Nosotras somos más fuertes. Es una batalla que hay en el ser humano. ¿Quién es débil y quién es fuerte? Pero las mujeres no son débiles, son fuertes. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando la mujer entiende la voluntad de Dios? Que se acopla al diseño de su creador. No la obliga a nadie, se acopla, se adapta, decide caminar de esa manera como Dios la creó. No hay discusión con el creador, hay aceptación de lo que Él hizo. Quizá en el presente muchas mujeres se preocupan al verse en soledad. Ay, estoy sola y mire cuántos años tengo y no sé, empiezan a discutir acerca de ese tema. Hay que reconocer, o ellas podrán reconocer, que Dios en su voluntad siempre tendrá a alguien preparado por ahí. Uno no se compromete a decirle, este es el más guapo que le va a venir. No sé, el peicito sea, pero va a venir. Porque Dios tiene a alguien por ahí en el camino. Pero sí deben aprender a esperar en la voluntad de Dios. Porque muchas muchachas se apresuraron, cayeron en enredos, dijeron, bueno, ya Dios, ya es mi tiempo, ya me deja el ferrocarril, ya no puedo estar así, tú sabes que es una necesidad y tú me diseñaste con estas necesidades y no puedo seguir así. Se apresuraron, no esperaron en la voluntad de Dios. ¿Qué pasó después? Algunas han tenido, no todas, pero muchas han tenido frustraciones. Fueron despreciadas, rechazadas. Apareció alguien en el camino que le dijo, no, si yo entendí que yo te acepté porque estaba viejita y te estabas quedando. Pero realmente yo puedo vivir con otra y no hay problema para mí. O sea, ahí ese rechazo, esa afrenta, ese desprecio y aprovechamiento para dañarlas. O sea que el error en el apresuramiento deja consecuencias y lamentables para muchas. O sea que estamos hablando de someterse a la voluntad de Dios. Hay que buscar siempre estar en la voluntad de Dios. Sí, pero Dios me hizo con necesidades. Esperen la voluntad de Dios. Imagínense cómo funcionó en la creación, que Dios creó toda especie de animales para que vivieran en el mundo. Adán tuvo la tarea de poner nombre a cada animal y cada bestia del campo. Pero concluye la palabra en que más para Adán, ¿qué fue lo que pasó? No sé. Se imagina, delante de Adán pasaron, ¿cómo le ponemos a ese animal? Elefanta, qué bonita elefanta. Pasó una de esas yeguas briosas de raza. Qué bonita yegua, pero no era una yegua para Adán. Por cierto que en este tiempo la gente está justificando todo ese tipo de zoofilias que hay. Que no, pues yo me casé con mi yegua. Yo me casé con mi perrita. Y las señoras, mujeres dicen, yo me casé con mi perro. Sí. Pues eso era lo que estaba, él tuvo toda la posibilidad de ver la creación y la belleza de la creación de Dios, pero no había nadie para él ahí. Entonces, en la conclusión, no hay para él. No hay sentimientos iguales para él. No hay emociones como ser humano. Ahí es donde Dios trabaja y la palabra dice, entonces Jehová Dios
En Génesis 1, 21, 23, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dios trabajando, Dios completando el plan que tiene para ser glorificado. No hay nada para Él, nada puede glorificar a Dios de lo que Él hizo junto con Adán. Entonces viene la creación perfecta. Dios permitió que Adán se durmiera profundamente. En ese momento hizo una operación quirúrgica, precisa, perfecta y sin dolor. Uno que esté dormido, doctor, si lo quieren operar a uno dormido, siempre se despierta, ¿no? Y es capaz, le quita la cuchilla y opera al doctor uno también ahí. Porque realmente una operación siempre va a requerir de todos los elementos necesarios y precisamente por causa del pecado, el dolor. Todos los elementos necesarios, que la anestesia y todo, y oxígeno y hasta sangre de emergencia por si se le bota a uno. Sin dolor, así como lo registra Génesis. Dios trabajando para su propia gloria, porque Dios siempre busca su propia gloria. Dios no se cansa de trabajar. Es más, mientras usted y yo dormimos, Dios trabaja. La idea de un Dios sentado, viejito, con una enorme barba, que no tiene fuerzas para nada, es absurda. Porque Dios es poder, es Dios creador, Dios que trabaja, Dios que no ha parado de hacer las cosas. Dios, incluso como decimos, mientras usted y yo descansamos, Dios trabaja. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera creado a Eva? ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera creado a Eva? ¿Qué piensan ustedes? No hubiera creación, correcto, no habría descendencia, no habría más personas. Si hubiera quedado ahí, tal vez de acuerdo a la creación y no hubiera pecado, hubiera seguido por siglos y siglos. Tal vez solo Adán estaría todavía en la tierra. Estaría mejor la tierra sin nosotros, por supuesto, pero como Dios tiene un plan, entonces no habría descendencia, o sea, no habría generación de vida. No habría generación de vida. Adán tenía todo lo que quería, pero no podría generar vida. Por eso el Padre, que conoce la necesidad del hombre, le creó a la mujer que necesitaba para llevar adelante su proyecto. Los planes del Padre se iban a cumplir con Adán y Eva. ¿Quiere ser glorificado? Sí. ¿Hay que crecer la humanidad? Sí. Pero Dios quiere ser glorificado a partir de la humanidad. Así que Dios llena el vacío en la vida de Adán. Todos los vacíos que el ser humano tiene definitivamente solo pueden ser llenados por Dios. Los vacíos que usted tiene hoy, las preocupaciones que le dejan vacío en su matrimonio, en su vida familiar, en su economía, tienen que tener satisfacción en el Señor. Que llene el Señor su corazón y que usted encuentre la tranquilidad y la paz que Él trae a uno cuando Cristo está gobernando nuestras vidas. Dios no hizo un clon de Adán. Tampoco, le voy a hacer un hombre a Adán para que esté contento. Dios no hizo eso. Pero el ser humano desprovisto del conocimiento de Dios o del rechazo a Dios, más bien, el ser humano crea sus propias formas de autosatisfacerse. Y en el presente la satisfacción, el hombre dice, no, pues yo me voy a casar con mi amigo. Y las mujeres dicen, no, es que ahora tengo una amiga. Yo estoy casada con mi amiga. Hace poco mataron a una señora allá en Estados Unidos y la sorpresa era que cuando dan las noticias dice, es que la que estaba tomando las fotos es el esposo de ella. La que estaba tomando las fotos. Es tan natural para la gente hacer eso hoy
Pero eso solo dice rechazamos, eso solo quiere decir rechazo lo que Dios quiere de mí. Dios quiere ser glorificado en una relación correcta entre un esposo y una esposa. Pero el hombre distorsiona lo que Dios ha hecho para su gloria. Son los pecados que el ser humano sigue cometiendo en este tiempo. Adán no pidió gustos. Es más, si Adán no participó en el proyecto, a él lo durmieron. Ni Eva tampoco estaba diciendo quiero que me hagas de esta y de esta manera. Dios los creó de acuerdo y los diseñó de acuerdo a su sabiduría. Y trajo la compañía perfecta para dar continuidad a ese plan que tenía, que los hombres me glorifiquen a mí. La mujer no venía para ser la esclava del hombre. Ella era su ayuda idónea, la mujer especial, la amiga, la compañera en el viaje de Adán. Pensemos por un momento. Para los que ya se casaron, por supuesto, nos hemos casado. ¿Encontró usted a la persona que necesitaba para realizarse como Dios demanda en su vida? ¿Se puede dar gloria a Dios en el matrimonio que usted ahora tiene? ¿O hay una batalla entre ustedes ahí que no permite que Dios sea glorificado en su matrimonio? ¿Estamos de acuerdo con el plan de Dios de ser glorificado por la vida del matrimonio? ¿O estamos en un constante pelea y dudas y preocupaciones a saber si será? Jacob, yo no me voy porque tengo tantos hijos, pero yo creo que estoy contra la voluntad de Dios. Y empiezan a alegar todo esto. ¿Es su esposa la mujer que impulsa, motiva a una vida mejor delante de Dios para los hombres? ¿La esposa motiva? ¿Ayuda? ¿Empuja su vida hacia adelante? ¿O le estará diciendo todos los días, ay no, este pan sin sal con el que me casé, yo no sé en qué lunes estaba? Si te hubiera conocido antes, pero uno le solo diciéndole, aprendan a conocerse antes, pero no hacen caso. Entonces, si te hubiera conocido como sos, no quiso conocerlo como era. Porque si le hubiera conocido como era, no se hubieran casado. Pero no quiso, no le interesó, no le preocupó. Eso pasa. Esas son las situaciones que pasan. Si uno como hombre no tiene satisfacción, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? La compañera de viaje es una carga más, una maleta más pesada que las que uno lleva en el viaje. ¿Qué pasa? Si no hay satisfacción, algo no está bien, pero también debo decirle, no debe ocuparlo como un pretexto para decir, hasta aquí llegué porque el hermano dijo que hay que glorificar a Dios y no lo estamos haciendo, entonces hasta aquí llegamos. No estoy diciendo eso. Si tengo que decir algo es que si algo no está motivando la vida del matrimonio para glorificar a Dios, hay que empezar quizás hasta de cero. Hay que sentarse y pensar en qué estamos haciendo para la gloria de Dios. Si el matrimonio está puesto en duda, si hay riesgos en la vida del matrimonio, es hora de empezar a hablar. Es hora de sentarse. Es hora de ser sincero. Pero también reconocer que nosotros ahora estamos comprometidos con Dios. Sí nos comprometimos como humanos, pero tenemos un compromiso con Dios y queremos que Dios sea glorificado, entonces tenemos que trabajar para mejorar esto. Humildes. Necesitamos ser humildes. Porque el egoísmo, el orgullo de nosotros está siempre de frente cada vez que tenemos que tomar decisiones o tratamos los temas de nuestras familias o con la familia. Siempre queremos ser víctimas. Y como somos víctimas no podemos perdonar ni podemos mejorar. O sencillamente queremos que todos sean igual o que en la familia todos sean igual a uno. La mujer quiere cambiar al esposo, el esposo quiere cambiar a la esposa, pero somos claros que nadie puede cambiar a nadie si no es el Espíritu Santo. Nadie puede cambiar.
Si no hay motivación, si hay peleas, si hay debates, si hay preocupaciones profundas, hay que empezar a hablar. Y hay que hablar con el Señor y pedirle perdón porque no lo estamos glorificando en la familia. Hay que pedirle perdón. Sincero delante de Dios y pedirle perdón a Él. Ser sinceros con Él nos va a dar la libertad para poder enfrentarnos a los temas de la vida. Dios no se equivocó con nosotros. Nosotros somos los que tomamos las decisiones. Nosotros somos los que decidimos unirnos en matrimonio con una mujer con quien compartir todos los anhelos. La mujer es la que decide al final. Nadie nos impuso con quién casarnos. ¿O a alguien le impusieron? Si hay decretos familiares diciendo mi hija se va a casar con fulano, esos decretos hay que romperlos en el nombre del Señor. No que no, puede ser que sea la voluntad de Dios, pero no es por decreto. Hay que permitir que Dios trabaje. Claro que si es la voluntad de Dios se va a dar, pero no es por la orden de uno, el deseo de uno. Si a algunos les ha ido bien en el matrimonio, gloria a Dios. Si a los hijos de algunos hermanos les ha ido bien el matrimonio, gloria a Dios. Pero hay otros que han sufrido, están sufriendo. Y debemos orar por estas personas también, acompañarlos. Porque la iglesia tiene la tendencia de ver como ciudadanos de tercera categoría a los que han tenido problemas en sus vidas matrimoniales. Pero uno siempre va a poder glorificar a Dios si es sincero con Él, si se pone frente a Él y define su situación frente a Dios. Nosotros decidimos, nadie nos obliga. Pero si fuimos movidos por la imposición o la manipulación de la familia, manipulación de amigos o la sociedad, o la imposición de una iglesia, realmente no va a ser un matrimonio feliz. Porque al final es movidos por las circunstancias alrededor. Las iglesias tienen la tendencia de querer formar matrimonios. Los hermanos siempre andan buscándole novia al muchacho. O cuando venga la novia ya como cierta edad dicen, y bromitas pesadas con ella. ¿Y para cuándo? Le dicen. ¿Y qué es que no ha visto por ahí algo? Y le empieza ahí la bromita ahí de ver. Y las mujeres se sienten, algunas contentas y otras bravas. Porque así es, las reacciones son diferentes. Pero por imposición no, eso es lo que estamos hablando. Por imposición no. Tiene que ser una decisión natural de ambos. Porque recordemos que es para la gloria de Dios. La decisión de casarse es la segunda decisión más importante de la vida de una persona. ¿Cuál sería la primera? Conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Para ahora como creyente nosotros entendemos bien eso. Porque solos no podemos resolver los dilemas de la vida, solos no podemos glorificar a Dios, así que necesitamos apoyo de alguien. No podemos seguir la batalla, seguir luchando solos. Siempre debemos depender de Dios en nuestras batallas, en nuestras luchas. Recordemos que Dios debe ser glorificado. Nos queda entonces entender el plan de Dios, unirnos al plan de Dios para seguir adelante. Y el plan de Dios es que el matrimonio glorifique a Él. El hombre o la mujer desalentados van a encontrar en su cónyuge a una persona íntima que le ayudará a salir por el camino correcto. La vida le va a presentar diferentes caminos, bifurcaciones que no sabe para dónde tomar. Pero en el Señor uno sí sabe cuál es el camino que debe tomar. Ambos deben tener a una persona que los puede escuchar, que les motiva a seguir adelante, que los lleva delante del Señor en oración siempre y que está presto para ayudarles. Esta relación es delicada, pero debemos cuidarla para que no se rompa. Cuando entramos en discusiones, en peleas, perdemos la ilusión de desarrollar o crecer juntos. Por eso debemos aferrarnos a Dios
a sus promesas, seguir aprendiendo de Jesucristo, procurar nuestra transformación espiritual, avanzar juntos hasta alcanzar las metas que en el nombre del Señor hemos propuesto. Y el fin fundamental es la gloria de Dios. Quizá estos días muchos andan discutiendo, de nuestros oyentes, porque los matrimonios de nosotros no discuten. Pero muchos que nos oyen estarán en dificultades, discutiendo, peleando, luchando internamente. Algunos ya pensando ponerle fin a la relación. No se está glorificando a Dios. Pero si buscamos a Dios, Dios puede levantar de las cenizas su matrimonio. Es necesario acudir a Él, entregarle todo nuestro enojo, todo nuestro dolor, todas nuestras quejas, todas nuestras frustraciones. Pero no solamente entreguemos esas cargas. Junto con eso, lo primero que hay que entregar es nuestras propias vidas delante de Él. Nuestra vida debe estar comprometida con el Señor. No podemos dejar todos esos problemas, esas cargas, todo ese dolor, todas esas quejas, si no hay un compromiso personal con el Señor. Dios quiere la unidad de la familia, porque en la unidad de la familia es donde hay gloria para Dios. Así que, ya ve, el diseño del matrimonio es para la gloria de Dios, aquí en la tierra también. El matrimonio, según Génesis 2:24, también nos lleva a dejar para unirnos. Dejamos para unirnos. El matrimonio es un pacto legal que se confirma ante Dios cuando va uno a la iglesia frente a los hermanos como un acto simbólico de unidad. Un hombre y una mujer han decidido caminar juntos por la vida, formar una familia, unir sus aspiraciones, formar ese nuevo núcleo familiar. Un ejemplo del matrimonio lo ilustra la relación de Dios con el pueblo de Israel. Esa es una relación de voluntad. Dios decide de voluntad tomar a Israel. Esa es decisión de voluntad. ¿Por qué es importante la decisión de voluntad? Porque la decisión emocional se deshace rápido. Las emociones se acaban temprano. Pero la voluntad sigue. ¿Cuántas hermanas, hablando de hermanas, estarían desanimadas porque se casaron y el varón le salió no como esperaban ellas, sino que salió un poco difícil de tratar, digamos, un temperamento grosero ya cuando se casó? Pero dicen, no, es que yo como no lo conocía así, tengo que dejarlo. La decisión de voluntad no nos mueve así. Voy a seguir en esta relación porque yo estoy comprometida, en el caso de una mujer, delante de Dios, y voy a tratar de mantenerme sirviendo a Dios, fiel a Dios en medio de esta dificultad. No voy a tratar de cambiar a esta persona, pediré que Dios sea quien la cambie, pero sí voy a hacer algo importante, voy a tratar de cambiar personalmente. Porque a esa persona no le puedo cambiar, pero Dios sí puede cambiarme a mí. Ahí va mejorando la situación. Dios ama a Israel. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, le dice. ¿Merece de Israel el amor de Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Israel realmente merece que Dios ame a ese pueblo? Algunos dicen que no. ¿Será que los que guardan silencio dicen que sí? No, pienso que están de acuerdo con los que dicen que no. Dios no está obligado, sin embargo, como Dios tiene un compromiso de voluntad con ese pueblo, sigue amando a Israel. Él se ha comprometido a ser fiel, cumplir su pacto y sigue adelante. Sí demanda fidelidad de su esposa, en este caso el pueblo de Israel. Pero ¿ha sido fiel el pueblo de Israel con Dios? Desobediente, rebelde. El fundamento de esta relación lo establece precisamente el voto que debería haber tenido Israel: no se unan con los paganos.
No tomen las prácticas de los pueblos paganos, no se casen con mujeres paganas, no se metan a esto. Y la ley. Dios conocía el corazón de Israel. Él sabía que su pueblo es un pueblo desleal, infiel. Sin embargo, siguió amando a esa rebelde mujer. Humanamente hablando, es difícil mantener una relación cuando una de las partes es infiel. Pero Dios, por su decisión de voluntad, no abandonó, nunca dejó a Israel. Nunca desechó a Israel. Por ejemplo, Isaías 54:5 dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, Dios de toda la tierra será llamado. Tu marido es tu hacedor. Tiene su esposa el Señor, pero es figuradamente hablando, por supuesto. Jeremías 3:14: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. O sea, 2:19: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Dios tiene a Israel como si fuera su esposa. Compromiso de voluntad de Dios se mantenía a pesar de la tendencia pagana, a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel. Dios anhelaba que su pueblo dejara su preferencia por la idolatría, por los dioses de los pueblos. El pueblo santo debería estar apartado de toda práctica oculta, de toda aberración promovida por la idolatría. Pero Israel caía una y otra vez en la idolatría. El pueblo se había comprometido a amarlo y reconocerlo solo a él como su Dios, pero en la práctica no le cumplía. Eso provocaba el enojo del esposo, que sí procedía a disciplinar a la rebelde mujer. El compromiso de un buen esposo es proveer, cuidar, santificar, dar todo por el bienestar de su cónyuge. Israel no agradecía todo lo que su esposo hacía. Más bien se recaía en las prácticas del pasado y demostraba su compromiso de no amar a su esposo. Eso debilitaba profundamente la relación entre el Señor y su pueblo. No había esa unidad entre Dios y su pueblo. Dios amando a su pueblo, pero el pueblo siendo un pueblo rebelde, idólatra. El Señor se propone que en el futuro cambiará totalmente el corazón de su pueblo. Jeremías 31:3 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios sigue considerando su relación con ese pueblo. O sea, el ejemplo de Dios ahí está. Es de voluntad. Yo voy a cumplir mi parte. Pero es que Israel es una nación perversa. Sí, pero Dios siempre ama a Israel. La unidad del matrimonio es el camino del aprendizaje para permanecer en el Señor. Por aquí no leyeron Efesios 5:23 al final. No, dije que no era eso lo que íbamos a tomar en sí, pero lo hemos mencionado alrededor de cada cosa. Aquí en este pasaje se recalca la unidad del matrimonio. Son uno solo. La unidad es en todo sentido: intimidad, pensamiento, ideales, economía, familia. Ambos deben hacer lo mejor para que el matrimonio funcione de acuerdo con la palabra del Señor. Es interesante ver matrimonios que trabajan en acuerdo y no se separan de sus propósitos. No olvidemos que la unidad del matrimonio también es la joya más importante que debemos cuidar. La unidad no es posible sin dejar. Una persona que se casa debe entender el principio de dejar. El principio declarado por Dios nos pide dejar a padre y madre. Hay que dejar. No hay que seguir ahí escondiéndose bajo las faldas de la mamá o de los pantalones del papá. No.
Si leemos de Adán y Eva, veremos que ellos tuvieron libertad, fueron ellos mismos, se relacionaron libre y espontáneamente. Dios no hacía las cosas por ellos, pero sí los cuidaba, eso es cierto. Dios estaba ahí, pero Adán y Eva tenían la libertad de hacer las cosas. La decisión de casarse siempre va a implicar dejar. Todos los que están pensando en casarse tienen que entender esto de dejar. Que no le vengan diciendo a uno que no le dijo nada. Y es cierto que uno de repente lo dice a la hora de que se están casando y que se van a estar acordando de eso. Están pensando en otras cosas. Si se van a calentar los tamales o qué, pero eso que tienen que dejar, no. Antes de firmar documentos y dar testimonio ante la iglesia, deben considerar el cambio de relaciones. La compañía con la madre, la compañía de un padre, la compañía ahora es con su cónyuge. Y hay algunos tan bárbaros que siguen teniendo sus propios amigos como si fueran sus padres también. Yo me casé, pero como yo mando en la casa, yo no estoy ahí, me voy para donde me dé la gana, porque yo soy el hombre. Y se van. ¿Y a qué vas? No, que vamos a ir a armar una potra con los muchachos. Y esas potras eternas que juegan, que llegan hasta la 1 de la mañana a la casa. Sí, afectan. Entonces, la relación de dejar, de unirse, implica dejar. Hay que dejar. Defiéndase como pueda, luche como pueda. En algún momento van a necesitar el consejo de sus padres, sí, y ahí van a estar. Quizá necesite algunos de esos pesos que los padres no necesitan. Ahí van a estar los padres. Pero hay que dejar. Siempre le dicen a uno esto: el que se casa, casa quiere. Hay que irse de la casa. No, pero es que aquí tenemos suficientes apartamentos y como nosotros pensamos en ustedes cuando construimos la casa, sí, pero ellos no están pensando en los padres. No deben pensar ahora en eso. Deben pensar en la libertad que tiene un matrimonio. Pero aquí sobran cuartos, alquílelos, hay gente buscando alquiler. Entonces, algo se puede hacer con los cuartos. Entonces, sí hay que pensar en dejar, es muy importante. El matrimonio es una relación de ayuda conyugal, hoy se me pasó el tiempo. Dios diseñó el matrimonio para mostrar su gloria en la tierra, el matrimonio nos lleva a dejar para unirnos. Podemos caminar juntos creciendo como matrimonio si aceptamos que es diseño de Dios para ayudarnos y para su gloria, algo que no me faltó poner ahí. Pero Dios quiere ayudarnos. El matrimonio siempre sigue dependiendo de Dios. Caminemos juntos, crezcamos en el Señor, no nos soltemos de Él. No permitamos que el diseño creado por Dios de un matrimonio entre hombre y mujer se pervierta o se distorsione. Por eso decía, Dios no hizo un clon de Adán, no hizo un hombre para Adán, Dios creó una mujer. Ni hizo más mujeres para Eva. Procuremos dar gloria a Dios en nuestro matrimonio. Si se casó, deje el núcleo familiar para iniciar una familia ajustada al plan de Dios. Seamos fieles a Dios para ser fieles a nuestro cónyuge. Digamos no a la idea de separación. Dios es Dios de unidad familiar. Cuidemos la integridad de nuestro matrimonio siendo fieles a Dios. Entonces hay algunas cosas que sí podemos ir mejorando ahora. ¿Cómo voy a glorificar a Dios? Siendo fiel. ¿Cómo voy a glorificar a Dios? Cumpliendo mis compromisos. ¿Cómo voy a glorificar a Dios? Respetando la personalidad de alguien con quien me casé. No siempre nos gusta todo lo que la compañera hace, pero tampoco a ella le gusta todo lo que nosotros hacemos. Hay una personalidad ahí, pero Dios nos ayuda a complementarnos y entendernos a pesar de eso. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos este tiempo, este momento. Son otros tiempos, un espacio importante para la vida de nosotros también, para seguir reflexionando que uno podría decir, no, si yo ya tengo tantos años de casado, ya no tengo riesgo, ya no tengo problemas, pero nos damos cuenta que como humanos somos pecadores, imperfectos y también inmaduros. Y por eso nunca podríamos decir, yo llegué a la cima y no tengo problema con mi matrimonio. Es mejor seguir confiando en ti y aceptar que el matrimonio es creado para gloria tuya.
Permite que glorifiquemos tu nombre, los que estamos en este proceso. Habrá batallas, habrá días difíciles, pero Señor, debemos glorificar tu nombre. Oramos por todos aquellos que tienen planes, piensan que deben casarse en algún momento. La iglesia desde hoy, desde antes, les sigue enseñando, les sigue dando mensajes importantes para su vida. Que estén de acuerdo con tu palabra, no que estén contra tu palabra porque el mundo así lo quiere. Pero queremos orar por todos aquellos que lucharon por su matrimonio, hicieron todos los esfuerzos, batallaron y no se pudo. Entenderemos, Señor, que las decisiones no se tomaron con la persona correcta. Pero, Señor, hay situaciones que ya no tienen vuelta. Por eso oramos para que tú les ayudes, los dirijas, les muestres el camino que deben transitar. Independientemente de las opiniones que uno puede tener en cuanto a estos temas, que sea la opinión tuya la que los dirija. Tu Espíritu Santo también dirija sus vidas. Y que nosotros, Señor, no somos jueces para nadie, sino hermanos en Cristo, que debemos apoyar cada causa, cada situación, cada problema. Unirnos, Señor, en el amor de Cristo, con nuestros hermanos que también son lavados en la sangre de Cristo. Gracias, Padre, por darnos este tiempo, este momento. Ayúdanos a tomar medidas si algo no está bien, si algo está fallando en nuestra vida. Si no estamos glorificando tu nombre en el momento, perdónanos, Padre, y permite que hoy mismo procedamos a hacer lo que corresponde. Cortar los caminos malos y tomar el camino correcto. Dejar amistades nocivas y tomar el camino de servirte con los hermanos. Por favor, Señor, ayúdanos y guíanos. Enséñanos, Señor, a glorificar tu nombre en familia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un pequeño anuncio que se me había escapado. El próximo sábado a la 1 de la tarde, un grupo de varones vamos a ir para el Bijao. Y los que van a ir con el hermano Elmer Guzmán se pueden anotar para saber cómo hacemos. Dios les bendiga.